¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ahí se ven. Listo. Muy buenos días a todos. Yo soy Marianela Estrada Bonilla y el día de hoy les voy a presentar una presentación respecto a la guía de práctica clínica para la detección de anomalías congénitas en el recién nacido. La tutoría de mi charla estuvo a cargo del doctor Vladimir. Bueno, entonces, como en la mayoría de las guías de prácticas clínicas colombianas, vamos a estar basándonos en niveles de evidencia, que en este caso serán alta, moderada, baja y muy baja, respecto al efecto que queremos encontrar y al efecto que al final de la recomendación tenemos verdaderamente. En cuanto a las recomendaciones, vamos a tener tanto recomendaciones fuerte y débil, tanto para pacientes como para la clínica y pasos a seguir como tal, y ciertos trazadores de política. Entonces, esta guía de práctica clínica está bastante organizada y nos da una serie de pasos para llegar a la detección temprana de anomalías congénitas, basándonos en su mayoría en un examen físico que debe ser estandarizado. Luego, con búsqueda de factores de riesgo, si encontramos alguna alteración que no podamos manejar donde nos encontremos, remitir a un nivel de mayor complejidad de atención. También se basa y nos muestra la tamización auditiva y los tamizajes de los errores innatos del metabolismo. Entonces tenemos que una anomalía o defecto congénito son una variedad heterogénea de patologías que pueden mostrar alteraciones estructurales, funcionales o moleculares, que pueden estar determinadas por herencia o no, y que pueden ser producidas antes de la concepción o durante la concepción, que debemos tener en cuenta un nivel genético, cromosómico y tisular, y que la clínica puede ser determinada prenatalmente, al nivel del nacimiento y postnatal. Vamos a tener varias definiciones, las cuales iremos tratando a lo largo de la charla. Epidemiológicamente tenemos que a nivel mundial las anomalías congénitas tienen una prevalencia de un 2 a 3%. En Colombia se tiene una prevalencia de 120 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Esto representa una discapacidad hasta de un 30%. La mortalidad a nivel mundial es cerca de los 3.3 millones de muertes en menores de 5 años y a nivel colombiano representa la segunda causa de muerte en menores de 1 año. Tenemos entonces que dentro de las anomalías o los defectos congénitos vamos a encontrar las malformaciones del recién nacido, que van a tener una frecuencia o una prevalencia de hasta el 3.5%. Entre estas malformaciones van a encontrar mayormente las cardiopatías, el síndrome de Down, el labio, el paladar hendido y alteraciones con los defectos del cierre del tubo neural. El último boletín epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud, que nos da reporte de los defectos congénitos, está datado para la semana del 16 al 22 de febrero del 2020. Allí nos muestra que ha habido un incremento en cuanto a la notificación de estos tipos de alteraciones. Vemos que en el 2019 hubo un total de 7.974 casos con una prevalencia de 125 por cada 10.000 nacidos vivos. Vemos que la prevalencia mayor a nivel de Colombia se da, o lo que más se notifica es a nivel de el departamento de Putumayo, de Bichada y de Guainía respectivamente. Bogotá se encuentra en el puesto número 11. Y Colombia, pues vemos como Putumayo, por ejemplo, la prevalencia en este departamento es mayor respecto a la prevalencia total que se tiene a nivel de Colombia. Tenemos entonces que de los que más se presentan son las malformaciones congénitas de hasta un 93%.
seguido de defectos metabólicos de un 7% y menos de un 1% por defectos sensoriales. De las malformaciones congénitas, los que más prevalecen son las alteraciones del sistema osteomuscular, del sistema circulatorio y del sistema nervioso central, respectivamente. Y de las mayores notificaciones, las 10 que más se presentan a nivel colombiano son polidactilia, síndrome de Down, defectos del tabique ventricular, hidronefrosis, microcefalia, defectos del tabique auricular, gastrosquisis, conducto arterioso permeable, pie equinovaro y microtia. Entonces, en cuanto a la etnia, la mayoría se presentan en grupos poblacionales diferentes a los grupos poblacionales indígenas. En cuanto a la afiliación al sistema de salud, se presenta una mayor prevalencia en los no afiliados. Y en cuanto al área de residencia, se presenta mayormente en el área urbana, aunque aquí puede haber ciertos sesgos al momento de la notificación en el área rural. Y en cuanto a la edad materna, se ve que es más prevalente en hijos de madres mayores de 40 años. Entonces van a haber diferentes causas para los defectos o anomalías congénitas. Entre estas encontramos las causas genéticas. Estas pueden tener una alteración del genoma o de un gen específico y pueden manifestarse funcional o estructuralmente. Las que más se presentan son enfermedades multifactoriales hasta en un 30%. En ellas hay una interacción de varios genes con el ambiente, seguidos de enfermedades unigénicas y luego con anomalías cromosómicas, en donde las más representativas son las trisomías. Dentro de las causas ambientales encontramos agentes físicos, químicos, enfermedades e infecciones maternas y exposición a drogas, tanto medicinales como a sustancias psicoactivas. Que esto también, todas estas causas debemos tenerla en cuenta al momento de preguntar los antecedentes. Ahorita ahondaremos sobre eso. Hasta un 50% de las causas de las anomalías congénitas suelen ser desconocidas. Esto se cree que es más que todo porque están relacionados con alteraciones genéticas y que en nuestro país no tenemos las suficientes herramientas para hacer el diagnóstico de estas. Entonces, de ahí la importancia de hacer una investigación primeramente del examen físico y luego crear políticas para poder realizar los diagnósticos genéticos. En cuanto a la clasificación, entonces vamos a dividirlos en 4 tipos. De acuerdo a su origen, que podemos dividirlos en malformación, disrupción o deformidad, en cuanto a su histología, en cuanto a su clínica y en cuanto a la gravedad. Entonces vamos a definir cada uno de estos. Una malformación congénita es una alteración intrínseca, es decir, el neonato, el recién nacido, viene predeterminado genéticamente a tener una malformación. Esta va a afectar un órgano, puede afectar órganos, miembros o sistemas. Y se va a detectar por el examen físico principalmente y por paraclínicos que pueden estar dados por laboratorios o por imágenes. Entonces, recordemos, malformación es algo intrínseco, mientras que en la disrupción hay algo externo que está causando o que va a llevarnos a alguna malformación. Nosotros tenemos que, durante la gestación, viene bien el crecimiento y la maduración, pero hay algo que se interpone en esto y altera el resultado final. Por ejemplo, aquí podemos ver las bridas amnióticas que se pueden enrollar en ciertas partes del cuerpo y resultar en anomalías congénitas. En la deformidad puede haber tanto alteraciones extrínsecas como intrínsecas.
o sea, viene también un desarrollo normal, pero hay alguna fuerza, algo que distorsiona y produce una alteración. Por ejemplo, una causa extrínseca es algo externo al feto. Un paciente, una madre con oligohidramnios, por ejemplo, puede llevar a que se dé cierta compresión y llevar, por ejemplo, a un pie equino, que también va a ser consecuencia, por ejemplo, de una alteración intrínseca, como pacientes que tienen mielomeningoceles, y también pueden llevar a estas deformidades. Entonces, espero que haya quedado clara la diferencia entre estas tres de acuerdo a su origen. En cuanto a la histología, entonces vamos a tener que agenesia es cuando no existe una proliferación celular en el tejido afectado y va a llevar a que no se encuentre cierto órgano o sistema. Una hipoplasia, hay una reducción del crecimiento, puede haber un desarrollo limitado de un órgano o tejido. La hiperplasia, al contrario de la hipoplasia, es cuando hay un crecimiento excesivo, que podemos verlo, por ejemplo, en una hiperplasia de glándulas suprarrenales, y una displasia es cuando hay una desorganización en cuanto a la histogénesis de una célula o de un tejido en específico. Entonces, este tipo de alteraciones las vamos a ver de pronto no tanto al examen físico macro, sino que debemos en estas ayudarnos en ciertos paraclínicos. Pero ya veremos que ciertas anomalías menores nos pueden llevar también a pensar en este tipo de alteraciones. Y en cuanto a la clínica, lo podemos dividir en defectos de un único sistema, es donde está solamente una parte del cuerpo afectada, puede ser multifactorial y su riesgo de recurrencia suele ser bajo. En este encontramos, por ejemplo, el ano imperforado. Cuando hablamos de un síndrome, debemos tener en cuenta que los síndromes tienen una etiología en común. Va a haber, esta etiología me va a llevar a diferentes clínicas que van a tener un patrón reconocible de presentación. Una historia natural que va a ser similar y vamos a tener un riesgo de recurrencia que también es reconocible. En cuanto a la secuencia, aquí hay aparición de múltiples clínicas explicados también por una anomalía inicial. Entonces, esta es de pronto la relación que tiene un síndrome con una secuencia, que es la etiología. Tienen una etiología inicial que me va a llevar a una clínica en específico. La diferencia con la secuencia es que la secuencia, esa anomalía, me va a llevar, por ejemplo, primero va a estar la anomalía inicial, por ejemplo, en este caso del mal llamado síndrome de Potter o secuencia de Potter, la anomalía inicial es una agenesia renal bilateral. Esto nos va a llevar a una reducción de la excreción de orina, es decir, a una anuria o liguria, lo cual nos lleva a oligohidramnios que produce compresión y esto va a llevar a una clínica reconocible. Entonces, secuencia va como en cascada. Y la asociación, entonces, va a haber varios defectos en un mismo paciente que me van a causar diferentes clínicas. En esta, a diferencia de las anteriores, no tengo una etiología en común. La recurrencia suele ser baja y el pronóstico va a depender de la gravedad que aunque se presente cada anomalía. Para las asociaciones existen diferentes acrónimos, entre los cuales encontramos la asociación de Baker. En esta vamos a encontrar alteraciones a nivel de la columna vertebral, a nivel del ano, a nivel de la tráquea y del esófago, a nivel de los riñones, y dependiendo de otras asociaciones puede ser con S, por ejemplo, de único, con G de genitales, y que esto nos va a permitir pues asociar ciertas clínicas en un recién nacido, en un paciente. Mientras que un complejo se produce porque hay anomalías adyacentes
en el desarrollo embrionario. También pueden haber múltiples anomalías en una región en específico. Está muy relacionado con alteraciones del flujo, con isquemias, con hemorragias, que van a llevar a una disrupción del tejido que está comprometido. Entonces, de acuerdo a la gravedad, vamos a tener anomalías mayores y anomalías menores. Las anomalías mayores son alteraciones que pueden ser tanto de la forma como de la función. Tener en cuenta que estos pueden afectar gravemente la salud del paciente. Generan mayor discapacidad, generan mayor disfunción estética, disminuyen la expectativa de vida y se ve que tienen una mortalidad de hasta un 50%. Aquí podemos encontrar en las anomalías mayores agenesia renal bilateral, hernia diafragmática, defectos de la pared abdominal, holoproncencefalia, labio y paladar hendido, megavejiga, riñón poliquístico y las cardiopatías. La diferencia de las anomalías mayores y menores es que las menores son más de un significado estético, cosmético, pueden ser rasgos poblacionales distintos que se salen del promedio. La mayoría de las ocasiones no es necesario tener un tratamiento médico, el manejo puede ser más simple, no van a disminuir la expectativa de vida ni generar discapacidad. Pero ojo, las anomalías menores me prenden un chip, me alerta para buscar anomalías mayores. Ya vamos a ver cuánto es la relación cuando encontramos anomalías menores en el examen físico. Tenemos la guía. En el siguiente ítem nos invita a mirar los factores de riesgo que tiene nuestro recién nacido. Mirar la consanguinidad, la edad de los padres, el nivel de pobreza que tenga la familia y el nivel donde nos encontremos atendiendo a ese recién nacido, el nivel de salud alcanzado por país y por departamento. Hay que tener en cuenta, ahorita vamos a ahondar en esto, pero antecedentes familiares, historia de exposición a teratógenos. Antes de esto, mirar el examen físico sistemático y mirar cómo es la respuesta del recién nacido a la adaptación neonatal. Asociar todo esto para poder llegar a un diagnóstico eficaz. Entonces, la guía nos plantea actividades estratégicas específicas. Primero, realizar un examen físico estandarizado. Segundo, si encontramos un examen físico normal y aún si lo encontramos también anormal, hacer una evaluación sistematizada de los antecedentes. Hacer una estrategia como buscar las anomalías ocultas que se pueden presentar y que podemos pasar por altos en el examen físico. Y por último, la guía nos enseña cómo debe ser la comunicación del resultado a los padres. Entonces, en la primera estrategia vamos a tener 5 ítems más. Entonces, nos vamos a preguntar cuáles son los hallazgos en el examen físico que debemos buscar que impliquen una anomalía mayor y que me puedan aumentar el riesgo de anomalías congénitas que pueden no ser evidentes. Luego, ¿qué hacer ante la presencia de anomalías congénitas menores en el examen físico del recién nacido? Luego me pregunto cómo debo continuar ese estudio de los recién nacidos cuando encuentro un examen físico sugestivo de anomalías congénitas. Luego nos pregunta cómo el uso de sistemas estandarizados comparado con el examen físico abierto, si mejora o no el desempeño de diagnóstico de anomalías congénitas y cómo debo hacer la tamización de enfermedades cardíacas. Entonces, lo mismo que les comentaba anteriormente, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, en el caso de anomalías congénitas es de vital importancia hacer un examen físico sistematizado, siempre teniendo en cuenta una estandarización para que no se nos pase nada por alto. Mirar todas las estructuras anatómicas que puedan ser relevantes en el diagnóstico de cada patología.
Cuando encontremos una alteración congénita, una anomalía congénita, debemos remitir siempre a niveles de mayor atención que cuenten con especialistas para hacer el estudio correspondiente en caso de que nos encontremos en niveles de menor complejidad. Entonces, la guía nos habla cuáles son los hallazgos en el examen físico que debemos buscar cuando o que implican un mayor riesgo de anomalías congénitas que no son evidentes. Entonces, siempre mirar la inspección general, mirar la simetría del hemicuerpo izquierdo-derecho, mirar la proporción, mirar cómo es el tono de nuestro paciente, mirar si hay cianosis, pues, central, periférica, o si hay cualquier tipo de agenesia. Tenemos que mirar luego la auscultación, buscar soplos, buscar arritmias, mirar la piel, si encontramos flemios, si encontramos melanocitos, si encontramos cierto tipo de manchas, hemangiomas, todo esto tenerlo en cuenta porque nos puede, insisto, llevar a pensar en alteraciones mayores. Mirar en la piel si tenemos apéndices, si tenemos fositas a nivel auriculares, preauriculares, mirar quistes de hendiduras, mirar seno pilonidal, por ejemplo, ellos nos los incluyen a nivel del examen físico de la piel. Mirar cómo está la pigmentación del cabello, la pigmentación de la piel, mirar si hay hiperlaxitud, si hay piel redundante, todas estas cosas tenerlas en cuenta. A nivel craneal, no solamente mirar el perímetro cefálico, sino también mirar la forma, la dimensión, la diferencia entre el largo AP y lateral de los recién nacidos, mirar cómo están las suturas, si hay suturas supranumerarias, si están cerradas, si están muy amplias, todo esto tenerlo en cuenta con nuestro examen físico sistemático. Luego mirar el cuero cabelludo, lo que mirábamos a nivel de piel. Luego de esto mirar la cara. Las facies nos pueden hablar mucho de cromosomopatías, la apariencia del niño, la simetría que vimos a la inspección general también es muy importante. Mirar los ojos. A veces, por ejemplo, un hipo o hipertelorismo puede ser un rasgo facial encontrado en una persona sin ningún tipo de alteración, pero que también nos puede llegar a pensar en ciertos síndromes. Mirar tosis, mirar ausencia de paladar, pues hay cosas de estas que son bastante evidentes, pero otras que sí debemos pues pensar y buscar. ¿Vale? Mirar el color el iris, mirar el cristalino, en esto es muy importante, pues no ahondaban mucho en la guía, pero hacer el reflejo rojo retiniano, que muchas veces se nos puede pasar por alto, porque esto nos puede llevar a hacer un temprano diagnóstico de anormalidades. Mirar cómo está el pabellón auricular, esto es bastante común que se nos pasen ciertas apéndices, ciertas fositas, incluso atresias a nivel de los pabellones auriculares. Por eso insisto en realizar el examen físico sistematizado y continuo, no solo al momento del nacimiento o postnatal inmediato, sino también postnatal mediato en las siguientes 24 horas postnacimiento o antes del egreso de nuestro paciente. Mirar la boca, cómo es la apariencia, ahí podemos encontrar desde anomalías mayores como el labio y el paladar hendido. Tampoco se nos puede olvidar mirar cómo está el paladar. A veces muchos problemas de succión o nos damos cuenta de, por ejemplo, paladares hendidos porque hay problemas con la succión y esto no se nos debe pasar en un examen físico. Mirar cómo están los arcos de movimiento del cuello, mirar si, por ejemplo, hay higromas, si hay masas, qué tan corto, qué tan ancho, si hay piel redundante a nivel del cuello, tener todo esto presente al examen físico. Mirar cómo está el tórax, la apariencia, si está
cómo está el esternón, cómo están las clavículas, si hay agenesia de clavículas, hipoplasia de clavículas, cómo están las espátulas, ver también si hay pezones supranumerarios, si hay agenesia de pezones y demás. A nivel gastrointestinal, pues son bastante evidentes las anomalías de la pared abdominal, pero también debemos mirar hernias, visceromegalias, mirar atresias. No se nos puede pasar una atresia esofágica o estenosis esofágica, por ejemplo, al momento de iniciando desde una adaptación neonatal. Mirar el cordón umbilical, importante, mirar los vasos del cordón umbilical, el ano, o sea, miren que todas estas cosas desde los primeros 10 minutos de vida ya debemos tener identificada si existe alguna anomalía en el examen físico. Mirar en extremidades las asimetrías, mirar clinodactilia, camdactilia, que esto también, cosas tan sutiles como estas nos pueden mostrar ciertos síndromes, mirar edemas, mirar polidactilias, sindactilias. Entonces, tener en cuenta que las anomalías mayores, una anomalía menor se puede presentar hasta en un 15% de los recién nacidos. Si encontramos una al examen físico, se asocia a un 3% de aparición de una anomalía mayor. Si encontramos dos anomalías menores, se puede asociar hasta un 11% de encontrar una anomalía mayor. Y si encontramos 3 o más, es inusual hasta en un 1%, pero se asocia hasta en un 90% con una anomalía mayor. De ahí la importancia de hacer el examen físico sistematizado y mirar las anomalías menores que podamos encontrar. Importante también tener en cuenta y no olvidar la notificación inmediata de las anomalías que encontremos al examen físico. Cuando encontramos 3 anomalías menores o más, la guía nos dice enseguida remitir a un nivel de salud de mayor complejidad que nos permita evaluar la existencia de una anomalía mayor oculta. En caso de encontrar 2 anomalías menores o menos de esta, entonces pues ellos nos dicen como de acuerdo a la política de cada centro de salud, entonces tomar la decisión. Pero tener en cuenta lo que les comentaba, que 2 anomalías menores me aumentan en un 11% el riesgo de tener una malformación mayor asociada. Entonces, tener muy en cuenta eso. Entonces, no voy a redundar mucho, pero acá podemos ver anomalías menores que nos pueden hacer pensar de acuerdo al órgano o sistema en el cual lo estemos viendo en anomalías mayores. Listo, entonces luego la guía nos dice, ¿cuáles antecedentes debo evaluar en las historias clínicas como parte de la estrategia de búsqueda de anomalías congénitas en recién nacidos vivos con un examen físico estandarizado normal? Entonces, lo que primero que debo buscar o preguntarme son enfermedades genéticas, que la madre haya estado expuesta a teratógenos biológicos, agentes físicos, químicos, tóxicos u otros teratógenos. Entonces, miren, cosas tan sencillas como preguntarle a la mamá, tuvo muerte súbita, ha tenido abortos a repetición, son cosas que nos pueden orientar a ver factores de riesgo para anomalías congénitas. Mirar siempre la consanguinidad de los padres, que haya digenesias corticales, un retardo mental en padres o hermanos sin una causa aparente, ver poliquistes a nivel renal, displasia de cadera, hidrosfetal, óbitos en más de un hermano, un óbito que haya sido mal formado, siempre que la madre nos refiera al momento de hacer la evaluación antenatal que tuvo un óbito, un mortinato, ahondar si se hicieron estudios de esto, ¿vale? Mirar teratógenos biológicos, todo lo que es el storch, tóxicos como alcohol, el uso de ciertas sustancias psicoactivas, de anticonvulsivantes, la exposición a radiación ionizante,
enfermedades maternas como diabetes materna y diabetes gestacional. Agentes físicos, nuevamente como la radiación, el alcohol y ciertos medicamentos. Entonces, en recién nacidos a términos, ¿cómo se hace la tamización para determinar enfermedades cardíacas? Entonces, siempre debemos incluir esto en nuestro examen físico estandarizado. Ayudarnos en la oximetría de pulso y si encontramos alguna alteración en la oximetría, ayudarnos con el ecocardiograma. Esto debemos hacerlo en las siguientes 24 horas postnatales, pero debemos asegurar que el recién nacido antes del egreso se vaya con una tamización para cardiopatías congénitas. Debemos tener en cuenta los valores de referencia para las saturaciones de acuerdo a donde nos encontremos valorando a nuestros pacientes. La guía nos dice que si tenemos 2 puntos porcentuales mayores para la saturación, entonces debemos repetir el examen físico y si continúa, entonces debemos ayudarnos con el ecocardiograma. Bueno, importante tener en cuenta que en Colombia existe una ley el cual reglamenta el tamizaje neonatal en Colombia, que es la ley 1980 del 26 de julio del 2019. En ella se incluye el tamizaje para ceguera, torcera y errores innatos del metabolismo. Entonces, esta guía en su tercer ítem nos pregunta cómo debo realizar la tamización auditiva y de errores innatos del metabolismo en los recién nacidos. Entonces, en cuanto a la hipoacusia, tenemos que en Colombia se presenta 1 en 1000 niños pueden nacer con sordera bilateral profunda y 5 de 1000 nacidos vivos con otras alteraciones relacionadas con sordera. Van a haber múltiples factores de riesgo, como cualquier niño que ingrese a la unidad neonatal, sea por prematurez, sea por trastorno respiratorio, por ictericia, por el hecho de ingresar a la unidad neonatal, se convierte en un factor de riesgo para tener hipoacusia. Y aquí el tamizaje pues va a ser un poco diferente lo que nos plantea o nos recomienda la guía. Muchos niños pueden al nacimiento no mostrar ninguna sintomatología. Entonces, la tamización universal es para los recién nacidos sanos a términos sin factores de riesgo. En estos niños puede usar emisiones otoacústicas o una respuesta auditiva de tallo. Esto lo debo hacer luego de las 24 horas del nacimiento o antes del egreso hospitalario. Pero siempre, siempre garantizar que se le va a realizar el tamizaje auditivo al recién nacido. La escogencia, la guía nos dice que puede ser según la disponibilidad y la experiencia que se tenga en cada centro de salud. Y si hay alguna anormalidad, ellos recomiendan remitir. En los pacientes que tienen factores de riesgo, entonces ellos recomiendan como una intervención fuerte a favor, recomienda realizar las dos pruebas en paralelo, tanto las emisiones otoacústicas como las mediciones de tallo. Ellos lo miran, puede ser normal o anormal. Si una de las dos es anormal, entonces se debe remitir o se debe iniciar la evaluación para ver esa hipoacusia. Es normal cuando las dos pruebas son normales. En cuanto a los errores innatos del metabolismo, estos van a ser desórdenes heterogéneos que se generan por múltiples causas. Generalmente estas causas pueden ser genéticas. Pueden o no tener, estas no tienen signos patognomónicos, su clínica es bastante inespecífica y generan bastante mortalidad, sobre todo en el periodo neonatal. Entonces, en la guía y en la ley, tenemos entonces la tamización
comandando por el hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de acetil-CoA deshidrogenasa en cadena media y acidurías orgánicas, que con la evaluación de esto podemos detectar hasta 33 anormalidades más. Entonces, la guía nos recomienda hacer la evaluación en los recién nacidos cuando están entre las 48 y las 72 horas de vida luego de haber recibido alimentación. Esta fuerza de recomendación es fuerte a favor de la intervención. Esto nos recomiendan ser bastante cuidadosos con esto para evitar falsos positivos. Nos recomiendan hacerlo entre las 48. Ellos se preguntan cuándo se debe hacer. Entonces ellos comparan 48 horas versus 72, perdón, hay un error, o 7 días. Entonces ellos dicen que luego de las 48, antes de las 72 horas de vida, realizar esta tamización con la sangre de talón para aumentar la sensibilidad y disminuir la especificidad. Y el último punto importante del cual nos habla la guía es de cómo comunicar a los padres la noticia de que su hijo tiene una anomalía congénita. Ellos recomiendan que quien haga la intervención o que hable con los padres sea el personal de salud con mayor experiencia y con mayor información respecto a la patología que puede presentar el recién nacido. Recomiendan no hacerlo por teléfono, sino hacerlo de una manera presencial, donde la madre, el padre esté en compañía con otro familiar, en un lugar ameno, en un lugar tranquilo, en lo posible delante del recién nacido, e ir explicando de forma clara, evitando lenguajes muy técnicos, sino más bien usar lenguaje más coloquial, modo tal de que el familiar, madre, padre o cuidador nos pueda entender, y explicarle cuáles son el seguimiento a futuro y las consecuencias a futuro que pueda tener el recién nacido por presentar estas anomalías. Y bueno, ya para hablar de las conclusiones, es muy importante tener en cuenta que las anomalías congénitas no solo están asociadas con una alta tasa de mortalidad, sino que también producen una discapacidad bastante grande que va a provocar alteraciones psicosociales, económicas, a nivel de la familia y a nivel del entorno. Entonces, que debemos tener un examen físico siempre organizado, completo, que esté estandarizado, que nos dé la oportunidad de realizar una detección oportuna y allí tomar decisiones de manejo y tratamiento. Y que es importante realizar la tamización auditiva y de los errores innatos del metabolismo, y conocer las leyes que en Colombia existen para reglamentar esta toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. No sé si alguno de los neonatólogos que están conectados quiera hacer alguna observación, o los pediatras de adaptación y sala de partos. Bueno, buenos días para todos. Yo creo que el objetivo se cumplió. El objetivo era presentar una guía práctica clínica que está institucionalizada y que debemos recordar, y si no la conocemos, pues identificar de que existe, y que cuando se identifica una malformación es de notificación obligatoria. Entonces, esa es la importancia y la relevancia, ¿sí? El hecho de recordar un poquito las definiciones de algunos términos que utilizan los genetistas también es muy importante. Y lo que decía de pronto Marianela, de pronto volvernos dentro de nuestra rutina diaria, tener una sistematización en el examen físico, y como siempre les digo, tal vez del examen físico, desde el punto de vista semiológico, un elemento supremamente importante en el recién nacido es la observación. Entonces,
inspección va a ser muy, muy importante y volverse muy detallado. Yo sé que a veces presentar guías de práctica clínica se vuelve aburrido. Uno quisiera cosas más científicas, pero también es bueno que sepamos de que existen algunas guías y que las debemos utilizar y darle buen uso, porque se nos olvidan también ese tipo de cosas. Así que yo pienso que Marianela cumplió el objetivo, fue clara, fue precisa, nos recordó un poquito también lo del tamizaje, aunque todavía estamos muy cortos en tamizaje neonatal, saber de que existe una ley y que la debemos exigir y que debemos seguir unos conductos regulares que ya están establecidos y que a veces se nos olvidan y damos salida a los niños y se pasan por altos detalles que tal vez el pediatra en consulta externa es el que termine identificando. Entonces, pues yo felicito a Marianela, pienso que cumplió el objetivo, fue clara, trató de ser lo más sencillo posible la presentación. Le doy el paso a cualquier compañero que quiera hacer alguna observación. Gracias. No sé, William. No, profe, pues ustedes son los expertos en manejar este tipo de patologías. En cuanto a la presentación, Marianela, felicitaciones. Creo que el objetivo, como dijo el profe Vladi, se cumplió. Mostraste pues todo el contenido de la charla de una forma práctica, una forma organizada. Las diapositivas pues no estuvieron tan cargadas, que es como el problema que tenemos habitualmente los presidentes chiquitos. Y nada, muy bien por las presentaciones. Muchas gracias. No sé si algún otro profe tenga algún comentario o si ya podemos dar por terminar nuestra sesión de hoy. No sé, Helen,